Saludos mundo de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con Jocelyn Arellano y su charla ¿Dónde van los que mueren y cómo ayudarlos? Nuestra invitada es, entre otras cosas y de una manera muy concisa, maestra de meditación, sanadora y escritora. Su habilidad es escribir y hablar sobre temas de espiritualidad y sobre la vida después de la muerte. Ahora vamos a estar con ella, pero déjame recordarte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer pequeños gestos que van a suponer un enorme beneficio para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y también con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y es el momento de animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra invitada. Y para hacerlo, para preguntar, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a Jocelyn y que nos va a contestar, como todos los ponentes, muy amablemente al término de la conferencia. Así que sin más, os dejamos ya con Jocelyn Arellano y su charla ¿Dónde van los que mueren y cómo ayudarlos? Bienvenida, Jocelyn, gracias por estar en Mindalia en directo. Tienes que activarte el micro. Ya estoy, ¿no? Perfecto. Todo tuyo. Me oyes perfecto, ¿verdad? Exacto. Pasamos a disfrutar de tu charla. Ok. Bueno, buenas noches a todos los que me escuchan hoy. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Hoy toco un tema delicado y espero tocarlo con la mayor compasión y respeto que se merece. ¿A dónde van los que mueren y cómo ayudarlos? Para los que no me conocen, soy coautora de un libro sobre la vida después de la muerte, junto con Carmen de Saibe, una psíquica mexicana, una mujer amiga mía, muy respetada, muy seria. Y juntas, hemos trabajado juntas muchos años y hemos tenido muchas experiencias con almas que ya están del otro lado, que se encuentran en diferentes niveles, en la otra dimensión, y hicimos un libro recopilando todas nuestras experiencias con estas almas. Durante el tiempo que estuvimos escribiendo esta obra, yo hice varios estudios sobre otras obras que se han escrito sobre el tema de la continuidad de la vida, y una de las cosas que quiero compartir antes de empezar exactamente a dónde vamos es que casi todas las grandes civilizaciones han hablado en algún momento u otro sobre la muerte y sobre la continuación de la vida cuando morimos, cuando partimos de este plano. En Oriente, desde luego, en todos los países donde se instauró el budismo, se habla, la muerte es parte de sus vidas, o por lo menos lo fue en una etapa muy determinada. Existe una obra del budismo tibetano que se llama El Bardo Todol, que se puede llamar el libro tibetano de los muertos, escrito en el siglo VIII después de Cristo, en el que se habla de cómo prepararse para morir, se habla de las diferentes etapas después de morir y cómo atravesar los obstáculos con los que nos podemos encontrar una vez que estamos del otro lado. No solamente en Oriente se tiene esta obra muy conocida, sino también hace más de 30 siglos en Egipto se reunió en un grupo de documentos que se llaman el Peri Em Heru, que puede ser traducido como el libro de salida hacia la luz. También se hablaba en este libro, en la cultura egipcia, sobre la muerte y las diferentes etapas por las que se pasa después y cómo prepararse.
También en Occidente, entre el siglo XIV y XVI, se escribe una obra que se llama el Ars Moriendi, también en donde se habla de cómo ayudar a la persona que va a morir, cómo prepararse para lo que viene después. También el cristianismo ha hablado siempre de vida eterna, nos ha hablado de un cielo, de un purgatorio, de un infierno. En fin, que este tema está presente en todas las grandes culturas, o en casi todas, y las grandes filosofías. Asimismo, tenemos no sé cuántos libros que existen hoy en día de personas que han tenido lo que se llama una ECM, experiencia cercana a la muerte, y tenemos millones de testimonios de personas que han visto la luz o de lo que ellos ven o les ha pasado al estar muertos por unos cuantos minutos de determinado tiempo y vuelven a la vida y nos cuentan sus experiencias. Al igual que también existen muchas familias o muchas personas que se les han presentado sus seres queridos ya fallecidos, se les han presentado de alguna manera, o en sueños, o porque los sienten, o porque los escuchan, pero es cada vez mayor la evidencia que tenemos de que la vida continúa. Desgraciadamente la ciencia no lo ha comprobado aún, pero eso no quiere decir que no sea verdad. Yo, como siempre, comparto y digo que existe la sabiduría del corazón y que cuando uno lee algo o escuchas algo que resuena contigo, que a lo mejor no está comprobado por la ciencia, pero resuena contigo, esa se convierte en tu verdad. Es la sabiduría de tu corazón que te dice, esto me resuena, esto puede ser cierto. Entonces, el libro que nosotros escribimos, que se llama Una puerta hacia la luz, habla también, así como muchos otros, de las diferentes etapas por las que atravesamos, de las dificultades por las que nos podemos encontrar y de cómo ayudar a nuestros seres queridos cuando ya se han ido y cómo ayudarnos a nosotros en el momento también de morir. Bien, de acuerdo a todos los casos que hemos tenido nosotras, pueden pasar dos cosas en el momento cuando dejamos el cuerpo físico. Una es, o que nos encontremos con una luz maravillosa, una luz que parece ser que te atrae irremediablemente y donde se siente un amor absolutamente infinito, un amor que nunca hemos experimentado aquí, se siente lo que se llamaría el cielo. O, si no nos encontramos con esa luz, lo que vamos a ver es oscuridad y frío. Vamos a sentir frío. En esto coinciden todos. Ese es el primer paso al salir del cuerpo, o nos encontramos con la luz o nos encontramos en una especie de niebla, oscuridad y frío. Lo que marca la diferencia de encontrarnos con la famosa luz o de encontrarnos en la oscuridad va a ser el estado mental y emocional en el que morimos y en el que hemos vivido. Yo en particular, ya he hablado yo de estos temas, de lo que pasa después, pero en particular hoy quería hacer mucho hincapié en este tema de la importancia que tiene el estado mental y emocional en que morimos y en el que hemos vivido para lo que vamos a encontrar del otro lado. Para todos aquellos que mueren y que no están fuertemente apegados a lo que acaban de dejar, a sus seres queridos o a su cuerpo o a sus ideas o a sus cosas o a su posición social o a su dinero o a su éxito, aquellos que en vida han aprendido a fluir, a aceptar las cosas como se van presentando, o que en el momento de morir se entregan a algo en lo que crean y se sueltan y aceptan lo que está pasando, todos estos casos son los que ven la luz de inmediato. Pero todos aquellos que mueran, o que moramos nosotros, que mueran fuertemente apegados, ya sea a su cuerpo, a sus seres queridos, a su juventud o a sus cosas, personas que vivan, que sientan muchos resentimientos, envidia, celos, cuando sentimos mucha culpa, cuando no nos hemos perdonado, cuando nos cuesta trabajo aceptar las cosas como se presentan, cuando nos cuesta trabajo fluir
todos aquellos que estén fuertemente apegados a alguna cosa física, mental o emocional, se encontrarán con esta neblina, con esta oscuridad y con este frío. En esto, todos nuestros casos coinciden y coinciden con otras fuentes que hemos leído. Entonces, lo primero con lo que nos vamos a encontrar absolutamente todos cuando llegamos del otro lado es que seguimos vivos. Esto es lo que todos nos dicen. Nos encontramos del otro lado y nos damos cuenta de que seguimos vivos. Esto, si no creíamos en nada, si vuelvo a lo mismo, si estamos fuertemente pegados a nuestras ideas o a nuestras cosas o a nuestros seres queridos, nos va a confundir enormemente cuando lleguemos del otro lado. Porque al estar apegados y encontrarnos en esta oscuridad, no entendemos qué es lo que está pasando. Lo que nos explican es que lo que nos mantiene en la oscuridad es el estado, el nivel de negatividad que haya en nuestras mentes. La luz está para todos, pero si nosotros seguimos fuertemente apegados a lo que dejamos, nos va a costar trabajo ver la luz. Por ejemplo, teníamos un caso de una mujer que se comunicó con nosotros después de que había fallecido y nos contó que en vida se había sentido muy incomprendida por sus hijos. Ella en vida había sido abandonada por su marido y esto le había causado mucho dolor, mucha frustración y mucho resentimiento. Ella no pudo superar esta frustración, este resentimiento que le duró años y desarrolló una fuerte depresión en vida. Y ella nos contó que deseaba la atención absoluta de sus hijos porque ella se sentía muy miserable. Y como no tenía la atención absoluta de sus hijos, siguió en esta depresión y lo que nos dijo es que básicamente se dejó morir. Entonces, esta mujer nos dice que cuando llega del otro lado se encuentra en este lugar, nos dijo que una especie de tierra de nadie, en palabras de ella, pero realmente esta tierra de nadie es esta oscuridad y esta niebla, y que se daba cuenta de que estas actitudes no eran las correctas, pero le costaba mucho trabajo, estando del otro lado, dejar ir estas ideas de dolor y de frustración y de remordimiento, que le costaba mucho trabajo, que seguía sumida en estos resentimientos. Otra mujer que también se comunicó con nosotros nos contó que estaba en esta oscuridad porque, que estaba en esta oscuridad, que no sabía qué estaba pasando, que ella había tenido tiempo de reflexionar que en su vida había vivido envuelta en envidia, que ella había sentido muchísima envidia por una amiga de ella en particular que tenía todo lo que ella hubiera deseado tener y que no tenía. Y que sentía esta envidia y que por esa envidia se dedicó a hacerle la vida de cuadritos, o le hizo la vida muy difícil a su amiga cada vez que podía. Y que ahora se daba cuenta, le tenía muchos remordimientos de haber vivido con tanta envidia y que le costaba mucho trabajo salir de este estado mental. Como estos dos casos, hemos tenido tantos casos de personas que siguen atoradas porque tienen mucha culpa, o porque tienen miedo al castigo, o porque nunca se han perdonado, porque no perdonaron. Por ejemplo, había otro que se sentía que estaba atorado porque no había dejado sus cosas arregladas y no había dejado más que problemas en su familia y ahora se sentía mal porque había dejado problemas. En fin, ahora espero poder mencionar más ejemplos de la cantidad de cosas que nos pueden detener y como ustedes verán, tiene que ver siempre con algún tipo de densidad mental y emocional que no acabamos de aceptar. Eso es lo que nos mantiene en la oscuridad. La manera de ayudar a los que se han ido, a todos nuestros seres queridos que se han ido, es definitivamente
rezar por ellos. Hay diferentes maneras de hacerlo, todas son válidas. Lo único que importa realmente es el amor y las ganas que tengamos de ayudarlos. Los rezos son importantísimos, porque cuando rezamos por ellos o hablamos con ellos y tratamos de ayudarlos a que se eleven, estamos mandando pensamientos de amor, estamos mandándoles energía de amor, y esto ayuda a que se puedan elevar y salir de la maraña mental en la que están instalados. Una de las formas que yo utilizo es pido ayuda, por ejemplo, en mi caso personal, cuando rezo por mi papá o por una amiga de mi mamá que falleció recientemente, que no tenía ninguna ganas de morir, le pido ayuda a algún ser en el que yo crea, algún ser de luz en el que yo creo. Yo en particular le pido al Maestro Jesús que me ayude, pero realmente tampoco, tú le puedes pedir a la Virgen o a cualquier santo o a la conciencia universal o a un ser superior o a Buda o en quien tú creas. Puedes pedir ayuda para que te ayuden a que esta persona que ha fallecido, y no importa cuánto tiempo lleve muerta, el tiempo que podemos estar atorados allá puede ser larguísimo en tiempos terrestres, aunque nos dicen que allá no existe el tiempo y que lo que te mantiene atorado en la oscuridad es la intensidad de pensamiento. Es decir, con cuánta intensidad piensas en lo negativo, eso es lo que te mantiene en ese lugar. Entonces, yo lo que hago es le pido al Maestro Jesús o a quien tú le pidas, le digo, ayúdame a que se libere de su carga mental y emocional. Te pido, ayúdalo con tu luz y con tu amor a liberarte de tu carga emocional, a liberarlo de su carga emocional, a que se perdone, a que se sienta perdonado, a que se haga la luz en esa persona, que deje ir su miedo, sus remordimientos. Y entonces pido ayuda a ese ser, y si no pido ayuda a alguien en particular, lo que yo hago es mandarle a mi ser querido, o aunque no lo conozca, le mando luz, me concentro en la palabra amor, 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 o en la palabra Dios, Dios, o en la palabra luz, luz, o lo veo envuelto en luz, o rezo una oración, la que sea, la que me venga, y sigo pidiendo porque se libere de su carga, porque entre en paz y porque pida ver la luz. Es muy importante, además de ayudarlos a liberarse de su carga mental y emocional, decirles, pide ver la luz. Lo único que te mantiene o que te puede mantener atorado es tus pensamientos. Así que deja ir esa manera de pensar y pide ver la luz, y la luz se hará. Entonces, muchas veces hay que repetírselos muchos días seguidos, o hay que recordarlos mucho, o en diferentes épocas y diferentes temporadas, volverlos a recordar, sobre todo si creemos que todavía pueden estar atorados. Ayudarlos a que suelten cualquier apego. Por supuesto, desde luego, el que nosotros los lloremos en demasía, eso no los ayuda. El que nosotros también sigamos fuertemente apegados a ellos tampoco les ayuda. Así que también nuestro trabajo personal, nuestra aceptación de que nuestros seres queridos hayan partido, el trabajo que podamos hacer de aceptación con eso, de humildad, de buscar verdades más grandes, de buscar la espiritualidad en medio de nuestro dolor, también eso también nos va a ayudar a que ellos se desapeguen de nosotros. El nivel de oscuridad en el que se puedan encontrar los que ya están del otro lado, vuelvo y repito, depende mucho, como les decía, de su nivel de conciencia, del estado de oscuridad en el que se encuentren. Esta es la diferencia que existe entre lo que se llamaría el purgatorio y el infierno. Lo que nos mantiene en el llamado purgatorio, repito, el llamado purgatorio no es más que un estado mental. Los que se encuentran en ese estado llamado purgatorio son aquellos
que siguen apegados. Y el apego puede ser a sus resentimientos o a la culpa o al miedo al castigo o a la falta de aceptación de sí mismos, al igual que a cosas materiales o a su éxito o a su fama, diferentes tipos de apegos, pero de alguna manera el tiempo, o bueno, que no existe el tiempo allá, pero por decirlo de una manera, se van dando cuenta de que van teniendo remordimientos y quieren salir de este estado. Eso es lo que se llama el estado del purgatorio. El estado del infierno, que es un estado mental, es donde solo existe la maldad en la mente de estas almas. El infierno, y todos son niveles de oscuridad, el purgatorio y el infierno, y los niveles del infierno son aquellos donde solo existe el deseo de venganza, la crueldad, el deseo de crueldad, el deseo de maldad. Las personas que son sumamente infelices porque la maldad y la crueldad finalmente no te puede hacer feliz. Y las personas que actúan con mucha maldad o muchísima crueldad, de alguna manera son personas que han sufrido mucho y han quizá vivido estas cosas también y desean que otros lo vivan, y esto les da un cierto tipo de satisfacción, y siguen envueltos en esta maldad. Entonces esta diferencia, la diferencia entre lo que es purgatorio e infierno es el nivel de negatividad de nuestras mentes. Se nos dice que todos, absolutamente todos, estemos en el nivel de oscuridad en el que nos podamos encontrar, todos vamos a llegar a la luz. Todos, absolutamente todos. Es cuestión de irnos desapegando, es cuestión de ir dejando ir esa manera de pensar. Cuando llegamos del otro lado y nos encontramos en esta oscuridad por nuestro estado mental, del otro lado hay muchísimos seres de luz que nos están esperando y que nos quieren ayudar para que veamos la famosa luz, porque la luz está y nos está esperando. Y lo que pasa es que al estar fuertemente apegados, seguimos muy atados al plano terrestre. Entonces, los que están del otro lado apegados, les es mucho más fácil escucharnos a nosotros, que todavía vibramos en una frecuencia similar a la de ellos, y les es más difícil escuchar a los que están en la luz, llamándolos y queriéndolos ayudar. Entonces, todos nosotros los que estamos aquí servimos como de puente para que nuestros seres queridos volteen hacia la luz. La luz está aquí, pero si yo, cuando estoy apegado a algo, solo veo el objeto de mi apego, porque cuando estás allá, puedes ver lo que tú quieres y puedes ir a donde tú quieres, entonces sigues viendo lo que dejaste. Entonces, si yo solo veo lo que yo pienso, tanto en la vida como en la muerte, yo veo lo que yo pienso. Entonces, yo en la vida puedo estar fuertemente apegada a algo y puedo no darme cuenta que hay muchísima luz detrás de mí, pero si yo creo que solamente veo el objeto de mi apego. Y eso es lo que pasa del otro lado. La luz está ahí, pero simplemente no la veo. Por eso los rezos, por eso pedir por ellos, por eso decirles que vean la luz y explicarles que han muerto para este plano, que les espera el cielo, que les espera una vida maravillosa, que ya no les corresponde estar aquí, que lo único que necesitan es dejar ir su miedo, aceptarse, perdonarse, pedir ayuda para que los seres de luz del otro lado los ayuden a perdonarse, a sentirse aceptados y amados, tal cual fueron sus vidas. Todo esto, estos rezos y esta forma de hablarles, lo que hace es que los ayuda a elevarse. La oración son pensamientos positivos, los ayuda a elevarse y a salir de esta negatividad para que volteen a ver la luz. Yo en este programa, por supuesto que voy a llegar a hablar de qué pasa cuando estamos en la luz, porque millones se van a la luz también de inmediato. Lo que pasa es que he querido empezar con el tema de la oscuridad y cómo ayudarlos. ¿Qué pasa con las personas que mueren, por ejemplo, abruptamente porque mueren por un accidente automovilístico o un accidente físico porque les dio un ataque al corazón o por alguna razón mueren de repente? Estas personas puede ser que sea tan abrupta la muerte que puede ser que ni se den cuenta que han muerto.
Eh, y entonces también hay que ayudarlos. Inmediatamente rezar por ellos, decirle, ya estás del otro lado, solo tienes que pedir ver la luz, confía, entrégate, deja ir lo que ya no te corresponde. Nosotros te estamos ayudando para que des este paso. Pide ver la luz, entrégate a quien tú creas, pero busca la luz y deja ir tu miedo. Una cosa muy importante es aclarar siempre que el castigo no existe. Uno de los estados mentales que más nos atora del otro lado y en la vida, porque es igual lo que sucede allá es lo que sucede aquí. Uno de los estados mentales que más nos atora es la culpa. El miedo al castigo está fuertemente inscrito en la mayoría de las personas que hemos tenido una educación judeocristiana. Nos sentimos culpables y de alguna manera todavía seguimos pensando que alguien o algo nos va a castigar. Y esto es muy común en las almas cuando llegan del otro lado. Si no hemos practicado en vida o antes de morir, si no hemos practicado perdonarnos, perdonar, aceptar, todo esto, vamos a llegar del otro lado en el mismo idéntico estado, no porque llegamos del otro lado ya estamos iluminados. Entonces, es muy importante ayudar a las personas y a nosotros mismos en vida, ayudarlos a que se sientan perdonados, a explicarles que el castigo no existe, solo existe la luz, el amor infinito que somos. Eso es lo único que realmente existe, tanto en la vida como en la muerte. Todavía es más fácil darnos cuenta ya, porque al no tener un cuerpo físico, en el momento en que dejamos ir nuestros pensamientos de miedo o de culpa y de alguna manera elegimos perdonarnos, inmediatamente se hace la luz, nos lo han dicho todos. Se hace la luz de inmediato. Por ejemplo, el caso de las personas que se suicidan. Tuvimos una persona un hombre que se comunicó con nosotros, que se había quitado la vida, que nos comentó que él en la vida había cometido varios fraudes y que lo habían amenazado de muerte. Y que se sentía que él no quería que su familia se enterara de estos fraudes y de esto en lo que él estaba involucrado y decidió quitarse la vida. Como él y como prácticamente todos los que se quitan la vida, se imaginan y se quitan la vida primero porque están profundamente deprimidos generalmente y probablemente no encuentran salida a sus problemas y les cuesta mucho trabajo enfrentar la vida como se les está presentando. Yo en lo personal creo que para mí es muy importante el libre albedrío y respetar las decisiones de cualquier ser humano. El libre albedrío de cualquier ser humano. Entonces, cuando te cuesta mucho trabajo la vida y tomas esta decisión, lo que sucede es que llegas del otro lado y, como bien dije hace un rato, te das cuenta que no mueres. Y entonces esto, para alguien que se quita la vida, puede ser muy confuso, porque definitivamente esperaban que todo terminara. Entonces, el hecho de encontrarse que siguen vivos. Además, como vemos lo que acabamos de dejar, también se dan cuenta del dolor que han ocasionado. Entonces, esta confusión y el dolor que ven en sus seres queridos les puede ocasionar mucha culpa, muchos remordimientos, toda clase de emociones. En este caso, es muy importante, si un ser querido tuyo se ha quitado la vida voluntariamente, es muy importante primero respetarlo, hacerlo sentir que su decisión se respeta y hacerlo sentirse perdonado y que él se perdone y que se sienta perdonado. Puedes pedir ayuda a los guías o a las seres de luz en los que tú creas para que lo ayuden a ver la luz, a perdonarse, hacerlo sentir que lo respetamos y que lo único que queremos es ayudarlo a dar ese paso para que finalmente llegue a la luz, a donde le corresponde. Todos llegamos a la luz y si los ayudamos de este lado, eso será
más fácil, lo podrán hacer de una manera más eficiente. Por ejemplo, las personas también, por ejemplo, nos han dicho que las personas que mueren en muertes masivas, ya sea por terremoto, ya sea por tsunami, por incendios, todas estas personas que mueren conjuntamente, en esos casos, bueno, y en todos, del otro lado los están esperando muchísimas almas, seres de luz que los quieren ayudar, pero también es importante ayudarlos de este lado a que acepten que han partido de esta manera, que pidan ver la luz y que sigan su proceso evolutivo hacia el cielo, hacia lo que les corresponde. Esta conferencia no voy a hablar del propósito de la vida y de la muerte porque ya he hablado de esto en otras conferencias y seguiré hablando, pero mientras más entendamos que estamos aquí por un corto tiempo, que venimos a aprender el amor en todas sus manifestaciones, experiencia tras experiencia, y que cuando nos vamos es el momento de partir por la razón que sea y como sea que partamos, ya sea por accidente, por suicidio, por muerte repentina, siendo jóvenes, siendo niños, ya sea la muerte que tengamos, nada es casual. Esa muerte nos va a ayudar a nosotros a crecer, ya sea del otro lado, y también esa muerte, en la medida que nosotros, los que nos quedamos, lo aceptamos, también nos va a ayudar a crecer a nosotros. Teníamos el caso, por ejemplo, de un muchacho, un joven que murió en un asalto, murió asesinado en un asalto. Y vinieron sus hermanas a hablar con Carmen y estaban muy, bueno, por supuesto, muy tristes, y los padres también. Y él se comunicó diciendo que él, por ejemplo, le había visto la luz de inmediato y que él estaba muy feliz en donde estaba. Que él, cuando le dieron el balazo, él no sintió nada. Y que cuando llegó del otro lado se dio cuenta que había muerto y como no tenía ningún apego excesivo a ninguna idea, a ninguna cosa o persona, se dejó llevar y vio la luz de inmediato. Y nos explicó que él había elegido el tipo de vida que tuvo precisamente para aprender una serie de cosas, aunque no nos explicó el tipo de vida que tuvo, pero sí nos dijo que también había elegido esa muerte por asesinato porque él tenía que aprender una serie de cosas a través de esa muerte, y su familia también, a través de su muerte, iban a buscar verdades más profundas que los tranquilizaran para poder trabajar con su dolor, porque cuando un ser querido fallece, y sobre todo cuando un ser querido fallece de una manera inesperada, llámese porque es joven, por un accidente, por un asesinato, por un suicidio, no hay nada más doloroso para sus seres queridos. Y estas muertes ayudan a que los familiares busquen profundamente otras respuestas que los ayuden a ir a buscar verdades más profundas, a buscar la espiritualidad y entender que el camino es la aceptación, el perdón, el desapego. El camino siempre va a ser buscar el amor en medio de la oscuridad. Entonces, Jocelyn. Ya llegamos a media hora. Voy a la luz. Gracias por avisarme. Sabía. Gracias. Ahora vamos a la luz. Vamos a la luz. ¿Qué pasa? Porque me he extendido en la parte de la oscuridad, pero es que es importante entenderlo. Bien, la luz. Supongamos que vemos la luz de inmediato, o supongamos que al decirles que busquen la luz, se hace la luz. ¿Qué pasa? Cuando se hace la luz, lo que todos coinciden es que se hace una luz maravillosa, empieza como, parece, en el caso de que los que piden ver la luz, empieza a ser una rendija que se hace cada vez más grande. En el caso de los que ven la luz inmediato, ven esta luz maravillosa, se sienten muy atraídos hacia esta luz, y en esta luz se experimenta, todos coinciden en que experimenta un amor que jamás hemos experimentado en la tierra, un amor infinito,
Y que en esta luz se les empiezan a aclarar muchísimas cosas y que de repente todos entienden que el camino es el amor, de lo que se trata es de aprender a amarnos y a de amar. Y siempre nos dicen, esto es el cielo, por favor díganselo a mis familiares que estoy feliz, que no se preocupen. Y todos hablan de esta absoluto y enorme felicidad que sienten en la luz. Lo primero con lo que se topan en la luz, que nos cuentan, es que se topan prácticamente todos con sus seres queridos, ya sea con tu padre, con tu madre, tu abuela, tu primo, tu hermana, tu mejor amigo. Seres que ya están en la luz y que han partido antes que nosotros, que están ahí para recibirnos. O sea que el recibimiento, siempre hablan de un recibimiento absolutamente divino y maravilloso. Una vez que nos reciben, parece ser que el siguiente paso es que se nos presenta la película de nuestras vidas, y esta película, de la que hablan en muchísimos libros también, esta película nos vemos como los actores de nuestra vida y como los espectadores de nuestra vida. Y que en esta película, o que en este instante, nos están acompañando unos seres de luz con muchísimo amor, nos están acompañando con su amor, porque en la película vemos y sentimos todo el daño que hemos hecho y todo el amor que hemos dado. Entonces siente el dolor y también se siente la alegría que hemos causado. Y que ahí ya no hay tapujos ni nada, ahí simplemente nos damos cuenta que lo único que importaba era qué tanto amor hemos ido practicando y hemos ido aprendiendo en vida, aprendiendo a dar. Y se nos explica, y ahí están estos seres de luz, porque parece ser que ahí tenemos remordimientos, pero hay tanto amor a nuestro lado y a nuestro alrededor, que el remordimiento es para que nuestra alma se compromete a no volver a cometer estos errores, porque nos dicen estos seres de luz que es a través de los errores cuando más se aprende y más se queda grabado. Al vivir ese dolor que hemos ocasionado, se te queda grabado en el alma aquello que ya no quieres repetir. Por eso es tan importante ver esta película, y nos están acompañando para que entendamos que esto es solo parte, que la película es solo parte del proceso, para que vayamos entendiendo de qué se trata la vida. Una vez que pasa lo de la película, lo que sucede después es que, dependiendo de cómo hayamos muerto, viene lo que se llama un sueño reparador. Porque, por ejemplo, si moriste después de una enfermedad larga, o si moriste en un accidente aparatoso, o dependiendo si tuviste muchos sufrimientos en vida, muchos trastornos, pasas a lo que se llama sueño reparador. Ese sueño dura más o menos, el tiempo no existe allá, nos lo han dicho muchas veces, y dura lo que tenga que durar. Y una vez que se pasa esto, estamos listos para llegar a lo que llaman ellos el primer plano. El primer plano es un plano que todavía sigue muy apegado al nuestro, porque todavía vibra cercano al nuestro, y en este plano lo que nos dicen es que es un plano donde pasamos por ahí un poco para despresurizarnos, un poco para empezar a aclimatarnos a la nueva realidad. En este plano se nos da la capacidad de crear a nuestro antojo todo lo que hayamos querido tener en vida y que no pudimos tener, lo podemos crear en este plano. Si tuvimos muchas penurias y muchas dificultades, podemos crear casas, edificios, lo que querramos. También en este plano te quedas o no te quedas y te estacionas ahí o no, dependiendo de tu nivel de conciencia. Hay quienes que tienen un grado más alto de evolución. La evolución se mide por el grado de amor en el que te has ido elevando en vida, y hay quienes no necesitan pasar por el primer plano. Pero la mayoría pasan por aquí. Por ejemplo, tuvimos el caso de un arquitecto que fue arquitecto en vida y nos dice que cuando llegó al primer plano se dedicó, él había tenido bastante éxito con sus obras en vida, y que cuando llegó al primer plano se dedicó a seguir creando más y más edificios, todos los que en vida hubiera querido hacer y que no le dio tiempo o que no pudo hacer. Y ahí estaba feliz creando,
Pero seguía, nos dice, me doy cuenta de que estoy en una especie de fantasía donde se me permite crear a mi antojo y sí, me gusta, pero hay algo que falta, siento todavía cierta insatisfacción. Aunque aquí dice, aunque en este primer plano ya estamos en un lugar de amor y de armonía, todavía tengo el deseo de reconocimiento que tuve en vida, todavía tengo ganas de sobresalir y yo sé que esto ya no debe de ser, a pesar del amor en el que vibro aquí. Entonces nos dijo que aún en el primer plano todavía decía, se necesitan de sus rezos, sigan rezando por nosotros porque los rezos nos ayudan a salir de nuestro estancamiento del deseo de reconocimiento, el deseo de sobresalir, el deseo de controlar. El ego sigue operando. Y entonces todavía ahí nos decía tan importantes sus oraciones para que nos ayuden a elevarnos. Bien, tarde o temprano nos vamos, en el primer plano se queda uno hasta que esto se agote, se agota. Y entonces estamos listos para pasar al segundo plano. El segundo plano sería lo que nos dicen en donde empieza ya lo que sería la verdadera vida en el mundo espiritual. Aquí ya experimentamos en el segundo plano un sentimiento de amor muy elevado, un amor muy, muy sublimado y muy elevado. Y aquí lo que nos dicen es que hay especies de escuelas donde, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia y de acuerdo a nuestros intereses particulares, podemos seguir aprendiendo y podemos aprender sobre las verdades cósmicas, las leyes de la naturaleza, entender el proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Vas a aprender muchísimas cosas sobre todo esto, todo este universo en el que estamos involucrados y este proceso tan interesante en el que estamos metidos todos. De este segundo plano, el siguiente nivel es donde ya vamos a experimentar la unión con todo, la unión con el todo, y ahí, que sería el tercer plano, es donde estamos listos para dar servicio a los que todavía se encuentran atorados. Allí es donde las almas dan servicio o a los que recién llegados, los que siguen en la oscuridad, ya sea el purgatorio, el infierno, ahí se da servicio a los recién llegados al plano de la luz, o se da servicio a los que seguimos aquí. Es donde están todo lo que llamamos nuestros guías, seres de luz que nos ayudan a los que estamos aquí, porque todos tenemos guías y todos tenemos seres de luz que nos están ayudando. Incluso en esta conferencia, estoy segura que aquí hay guías que me están ayudando a mí, porque yo solita no podría hacer esto. Entonces, ya en ese nivel de que experimentamos la unión con el todo, que ya estamos dando servicio, es ahí donde entendemos, tenemos la capacidad ya de comprender en qué etapa estamos de nuestro nivel evolutivo, qué hemos aprendido del amor y qué nos falta por aprender, porque las facetas del amor son múltiples. Y ahí, al ya estar experimentando esta unión con el todo y estar experimentando el nivel de amor más elevado, nos damos cuenta que lo podemos experimentar allá, pero todavía nos falta entenderlo en vida, entenderlo en este plano. Y es ahí donde elegimos volver a tener otra experiencia en la tercera dimensión. Nos explican que nadie nos obliga a regresar, nadie. Podemos seguir, ¿cómo se dice?, evolucionando del otro lado, pero ¿qué pasa? Que del otro lado nos explican que se evoluciona mucho más despacio que aquí, porque no es lo mismo practicar el amor en un plano donde todo es amor y armonía, no es lo mismo practicar el amor ahí o dar servicio ahí, que practicar el amor aquí, porque aquí en este plano estamos sumidos en la oscuridad. Cuando yo hablo de la oscuridad, aunque la vida puede ser buena en muchos momentos, hablo de la oscuridad porque estamos en la ignorancia de lo que somos, estamos en la ignorancia de que somos amor. Entonces aquí, en medio de la envidia, es donde tenemos que practicar la aceptación, o en medio de los celos tenemos que aprender a
a, a perdonar, o en medio de la pérdida de un ser querido tenemos que aprender a encontrar refugio en la luz y en el amor. Es aquí, en la oscuridad, en las dificultades diarias, en las dudas, en el miedo, en la ansiedad, en la inseguridad y vulnerabilidad, en nuestros deseos de controlar y que las cosas no sean como nosotros queremos. Es aquí donde practicar el amor es más difícil, y por eso avanzar aquí es caminar, es como dar pasos cuánticos. Nos lo han explicado muy bien. En cambio allá, claro, el servicio ayuda y te ayuda a avanzar, y claro, y no te van a obligar, pues nadie obliga, porque solo existe el amor y tú lo eliges regresar desde un nivel de conciencia alto. Dices, yo quiero experimentar ser generoso en medio del miedo de dar, por ejemplo. Yo quiero experimentar la generosidad en medio de yo tampoco tener tanto. O quiero experimentar la generosidad en medio, en teniendo y siendo a lo mejor que me cuesta trabajo dar. En fin, queremos volver a experimentar ciertas circunstancias para practicar el amor en esas circunstancias más difíciles, porque es donde se dan los grandes pasos en nuestra evolución. Y es cuando estamos listos para volver a tener otra experiencia, es cuando nuestro ser superior proyecta una nueva personalidad para que se manifieste en este plano. Es muy difícil entender que la reencarnación en términos de tiempo no existe porque allá solo existe el eterno presente. No existe presente, ni pasado, ni futuro. Así que al mismo tiempo que estamos viviendo esta experiencia, al mismo tiempo estamos viviendo muchas otras experiencias y al mismo tiempo estamos viviendo las experiencias del otro lado, y hemos pasado por muchas vidas y por muchas muertes. No pretendo explicar a fondo esto aquí, porque lo que quiero aquí es más bien explicar que poco a poco, tanto aquí como allá, vamos entendiendo que el camino es el amor, aquí en medio de la oscuridad. Cuando llegamos allá, puede ser que tengamos dificultad en el tránsito, pero una vez que nos perdonamos y una vez que deseamos ver la luz, inmediatamente la vamos a ver. Y una vez ya en la luz, vamos a pasar por las etapas necesarias por ese plano donde se crea, donde te vas para que se agoten tus deseos, para que acabes de entender que el deseo más grande que tenemos es el deseo del amor que somos, del deseo de Dios, el deseo de unión con todo, es el deseo de amor. Entonces, ese primer plano ayuda para seguir desgastando ese apego que tenemos a desear cosas buscando la felicidad en donde no es. Luego viene la etapa de las escuelas, a volver a recordar estas verdades, a volver a recordar por qué estoy aquí, de qué se trata este proceso evolutivo, queriendo entender que soy amor, por qué lo he olvidado y por qué elijo pasar por una experiencia de olvido para volverlo a recordar. Y ya otra etapa en la que puedo dar servicio allá, entender que sigo evolucionando a través del servicio y que ya con un entendimiento mayor, desde el amor, desde mi nivel de conciencia de amor, elijo desde el amor otra experiencia donde voy a ahora seguir aprendiendo otra faceta. Así que, y si vamos a entender, y cómo, entonces, allá recapitulamos, allá registramos, allá volvemos a recordar, volvemos a agarrar fuerzas para volver a regresar al olvido, para seguir nuestro proceso evolutivo y vida con vida, sí vamos, nuestro nivel de conciencia sí se va elevando y vamos entendiendo que el único camino posible es el amor. Entonces, todo esto que cuento también es muy importante empezar a entender que para tener un tránsito fácil y poder pasar a la luz de inmediato es muy importante en vida que empezamos a practicar el desapego a través de las circunstancias difíciles. El desapego no es más que la aceptación de las cosas que vamos perdiendo en el camino, que ya no nos corresponde vivir. La vida se encarga de hacernos vivir experiencias en las que vamos perdiendo seres queridos, en las que vamos perdiendo la juventud, o vamos perdiendo facultades, o vamos perdiendo ciertos bienes materiales, en fin.
¿por qué vamos a tener estas pérdidas? Es para ir desapegándonos, entendiendo que el camino es buscar profundamente en mi esencia, en mi ser. Por favor, avísame, Estefanía, cuando sean 45 minutos, porque yo no tengo el reloj aquí. Ya hemos pasado de los 45 minutos. Bien, entonces me gustaría detenerme porque sí me gustaría dar paso a las preguntas. Es importante las preguntas. Muy bien, Jocelyn, antes de pasar al tiempo de preguntas, me gustaría recordar a nuestros espectadores lo que ya saben. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son la difusión del conocimiento humano, por un lado, y por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una forma importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento útil, importante, si quieres impartir una conferencia o, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com, te diriges al menú superior, colabora y una vez allí eliges ofrecer conferencias. Ahora sí, Jocelyn, vamos a pasar a las preguntas de nuestros espectadores. Bien, nos vamos a México y desde allí nos pregunta Denisa Valles. Mi hijo se suicidó hace 4 meses. Un año antes, mi padre y mi hermano fueron muertos en un asalto. Mi pregunta es, ¿ellos lo pueden rescatar de donde esté? ¿Ellos se dieron por enterados? Hola, Denisa, gracias por compartir una verdad tan dolorosa. Debe de ser muy difícil para ti. Mi corazón está contigo, de verdad. Mira, en el caso de tu padre y tu hermano, todo depende. Solo podemos ayudar a los, del otro lado, solo se puede ayudar a los a los recién llegados, solamente si están en la luz. Si están en la oscuridad todavía, no los pueden ayudar. Entonces habría que, yo lo que te recomiendo, Denisa, es que, número 1, en el caso de tu hijo, y esto lo digo, esto es para el caso de todas aquellas madres, padres, parejas, hermanos y todos aquellos que han perdido un ser querido por medio del suicidio. Muy importante que reces, bueno, yo sé que has rezado muchísimo, estoy segura, que lo hagas sentir lo que mencioné hace rato. La manera de ayudarlo es diciéndole, hijito mío, respeto totalmente tu decisión, siéntete 100% perdonado, pídele a Jesús, a la Virgen, en quien tú creas, pídele que lo ayuden a perdonarse. Perdónate, nosotros estamos bien, tú tienes que continuar tu camino. Entiendo perfecto, y aunque no lo entienda, te respeto, te amo infinitamente y por favor pide ver la luz. Perdónate, pide ver la luz. Otra cosa que no le ayuda nada a nuestros seres queridos cuando se han suicidado es la culpa que nosotros podamos tener. Quisiera tocar este punto porque es muy importante. No solamente el que se va de esta manera se siente culpable al darse cuenta del dolor que deja, sino que también nosotros, si hemos perdido un ser querido, podemos llegar a sentirnos muy culpables. Y la culpa lo único que hace es atarlos a ellos de este lado y a nosotros atarlos a ellos. Entonces, lo único que hace es un chicle de una densidad, es un estado mental muy, muy denso la culpa. Entonces, yo te recomiendo, Denisa, y a todos aquellos que lo hayan pasado, número 1, trabajo personal para tú deshacerte de cualquier culpa y buscar en tu interno, con la ayuda de Dios, buscar la aceptación de estas circunstancias que por algo han sucedido de esta manera y que tú te ames a ti misma y te perdones y aceptes todo esto que tú no tienes. La humildad, la verdadera humildad, es entender que nosotros no tenemos el control de las circunstancias, ni mucho menos el control de la vida de nadie. No tenemos el control de la vida de nadie. No somos culpables de las decisiones de los demás. Eso por un lado. El nosotros trabajar nuestra propia culpa los ayuda a ellos a elevarse. Date cuenta que son lazos y seguimos muy unidos. Eso por un lado. Nosotros trabajar la culpa, la aceptación. La aceptación, mucha humildad, mucha humildad.
mucho orar. Y a ellos decirles que se perdonen y pedirle a todos los que se nos ocurran que los ayuden a perdonarse. La luz está para todos, no importa cómo hayas muerto. En el minuto en que uno se perdona, en el minuto en que uno desea salir de esa oscuridad, la luz se hace de inmediato. Lo mismo lo digo por tu hermano y tu padre. Es un karma muy fuerte el que has tenido que vivir tú y tu familia. Nada de esto es casualidad. Créeme que, por difícil que parezca, si tú crees que estamos en un proceso evolutivo, esto lo digo para todos, un proceso evolutivo en donde aquellos que morimos de formas violentas, muchas veces es porque ya en otras experiencias le hemos hecho pasar este tipo de experiencia a otras personas y ahora para equilibrar, para restablecer la armonía perdida, ahora decidimos vivirlo en carne propia. A lo mejor hemos elegido morir asesinados, morir de una manera violenta porque esto va a restablecer faltas de amor que nosotros podamos haber cometido en otras experiencias. Entonces, nada, absolutamente nada, si entendemos este proceso hacia que es el camino del amor, todas estas muertes sirven de algo. Entonces, no nos queda más que ayudarlos a ir hacia la luz. También puedes ayudar a tu hermano y a tu padre a que se perdonen, a que acepten, a que perdonen, a que dejen a un lado sus resentimientos o su odio o su deseo de venganza. Y tú también trabajarlo, ¿sabes? Y tu familia. Todo lo que podamos actuar en amor nosotros con humildad, compasión y aceptación y ayudarlos a ellos a lo mismo, ayuda a que ellos se eleven y nosotros nos ayuda también a elevarnos. Todos juntos nos vamos elevando. Te deseo de corazón, sé que si tú rezas, sé que lo vas a lograr y que en algún momento te volverás a reunir con tu hijo y que entenderás perfectamente y entenderás el amor que hay detrás de todo esto que ahora es inexplicable. Jocelyn, al hilo de esto que comentabas sobre el perdón, nos preguntaba Eduardo José González, desde Argentina, algo así como que en caso de haber cometido hechos violentos contra personas inocentes, ¿cómo se les puede pedir a esas almas que lo perdonen? Que los perdonen. Bueno, ¿cómo? Vamos a ver, es que no entendí si los que cometieron los actos de violencia ya están del otro lado o está de este lado. Me imagino que del otro lado. Pregunta por él mismo, ¿no? En caso de haber cometido hechos violentos. Por ti mismo preguntas. ¿Cómo poder pedir a esas almas que le perdonen? Vamos a ver, esto es una pregunta muy buena, Eduardo, porque vamos a ver, cuando uno quiere, lo más importante, el amor lo perdona todo. Lo que realmente somos nosotros lo perdona todo, porque en esencia somos amor. Lo más importante es que tú te perdones y que tú aceptes que de donde tú hayas actuado venía de un nivel de conciencia determinado, de un nivel de conciencia en donde todavía somos ignorantes, porque todas las faltas que cometemos vienen de un nivel de conciencia bajo, de un nivel de conciencia de ignorancia. Todos pasamos por esas etapas, todos. Lo más importante es que tú te perdones y tú tengas un verdadero deseo de no repetir estos actos. Todo el amor que hay en ti para no repetirlo y todo el amor que hay en ti para perdonarte. Cuando queremos que otros nos perdones, muchas veces no nos van a perdonar. Y buscar el perdón de los demás no es más que querer que los demás nos acepten. Es querer sentirnos bien nosotros porque nos aceptan. No hay que buscar esto. Si podemos pedir el perdón, hagámoslo. Si nos perdonan, qué bueno. Pero si no nos perdona, no es lo más importante. Es mucho más importante que nosotros nos perdonamos y que nosotros sintamos lo que se siente haber cometido esto y con muchísima humildad pidamos ayuda para no volver a repetirlo. Así que perdónate. Tú tienes el amor suficiente para perdonarte y no volver a cometer estas situaciones. Eso es lo único que importa. Bien, nos vamos a México. Nos pregunta desde allí José García, ¿qué rituales recomiendas para un familiar que murió con mucho dolor y años de agonía? Lo mismo, mira, déjame explicarte que más importante que el estado físico en el que haya muerto, más importante es el estado mental y emocional en el que haya muerto. Si murió aprensivo, si murió con miedo, si murió no queriendo, o si murió con odios o resentimientos, con miedo al castigo. Más importante es todo eso. Entonces, los rituales,
básicamente los rituales siempre es el amor, es decir, las oraciones, hablar con ellos, decirles, porque allá, déjame explicarte que en el minuto en que llegan del otro lado, cualquier dolor físico desaparece, porque ya no tienen el cuerpo físico. Entonces, el dolor físico desaparece, ya no tienen este problema. El único problema que pueden tener es mental y emocional. Entonces, el ritual siempre es hablar con ellos, decirles que se perdonen, que el castigo no existe, que solo existe la luz de Dios, que solo existe el amor infinito, que el amor está ahí para ellos si solo dejan ir el pensamiento que los tiene atados. Deja ir tu pensamiento de miedo o de culpa o de envidia o de odio. Pide ver la luz, perdónate, perdona, pide ver la luz. No hay uno que no pida ver la luz, que no la vea de inmediato. Así que reza por ellos y haz esto que te digo. No es tan complicado, hazlo mucho y los vas a ayudar muchísimo. José García aprovecha además para preguntarte si tienes alguna conferencia en Guadalajara, México, que le gustaría asistir. Ay, cómo me gustaría ir a Guadalajara, México, porque México es mi país, a dar una conferencia. Por ahora no, espero que algún día ya pues si existe, si se da, iré con muchísimo gusto. Mientras tanto, las puedes ver en Mindalia. Gracias a Mindalia que podemos hacer esto. Bueno, pues nos vamos cuánticamente hasta Chile entonces, y allí nos pregunta Julie. Hola, un gusto verla de nuevo, te dice. Gracias por estar una vez más con nosotros y pregunta, ¿cómo saber si después de orar y enviarles luz, cruzaron? Hola, Julie, qué gusto me da saber de ti otra vez. Julie, saber que ya cruzaron, una vez que has orado mucho, se siente, mira, cuando uno ora con el corazón y los quieres ayudar a que se eleven, generalmente se siente muchísima luz o se siente paz. Es como sabes que ya se han ido. Tú lo vas a sentir, se siente paz, se siente paz. Cuando siguen atormentados no se siente paz. Y para aquellos que no sienten, yo estoy segura que tú lo puedes sentir, porque sé que tienes ciertas facilidades, pero incluso para aquellos que no lo puedan sentir, si tú repetidamente te estás acordando de tu ser querido y estás rezando por ellos, tarde o temprano vas a saber o vas a sentir que ya no necesitas hacerlo, que ellos han dado un paso hacia la luz. Lo sabrás, lo sabrás. Nos pregunta Antequerano desde España. Hay algo que no entiendo. Si en el otro lado no existe el tiempo, ¿cómo es que hablan de que están en la oscuridad y quieren salir porque ya llevan mucho tiempo? Muy buena pregunta. Es que para yo poder expresarme con el vocabulario que usamos todos, tengo que hablar de tiempo. Entonces, cuando yo digo que llevan mucho tiempo, no es que no llevan mucho tiempo, no existe el tiempo, pero yo no sé qué otra manera de describirlo. Lo que nos dicen es que en lugar de tiempo existe, lo que pasa ya es intensidad de pensamiento. Espero que lo puedas entender. Intensidad de pensamiento, se estacionan ahí dependiendo de cuánto intensidad estén clavados en sus pensamientos negativos. Entonces, si tú perpetúas el pensamiento de la culpa o del resentimiento, de la envidia o de la frustración o de no creer en nada, si tú lo perpetúas, sigues ahí, aunque no te das cuenta del tiempo que pasa. Somos nosotros los que podemos decir, todavía lo siento y se murió hace 20 años. Pero es verdad que allá el tiempo no existe, es una manera de hablar. Espero que me haya explicado, más o menos. No sé si ya queda respondida la siguiente pregunta también Antequerano o no, pero añadía, si no existe el tiempo, cuando un medium contacta, ¿se supone que para el alma es como si acabara de llegar o no es así? Si quieres, Qué te lo buena vuelvo a pregunta. repetir. Qué buena pregunta. No estoy segura de poderlo contestar. Sí, no sé, no estoy segura de poderlo contestar porque muchos nos han dicho, pero claro, probablemente son palabras que nos dicen, no sé cuánto tiempo llevo en este lodo o no sé cuánto tiempo llevo en esta oscuridad. Nos han llegado a decir esto. Entonces, no creo que se sientan recién llegados, pero no te lo puedo asegurar. Solo sé que hay muchos que nos han dicho que llevan mucho tiempo en este infierno de pensamientos.
Antes has mencionado la oscuridad, te lo preguntaba Antequerano, y ahora Isabel González desde España nos dice, esas almas que se encuentran en la oscuridad no se pueden volver a reencarnar y así poder evolucionar si no han encontrado la luz. Eso también es muy buen comentario. Sí, hay muchas almas que ni siquiera llegan a la luz y vuelven a reencarnar, pero déjame explicarte, Isabel, que estas almas, las que reencarnan desde la oscuridad, no vienen a vidas, no tienen vidas fáciles y no tienen vidas de mucha luz. Como vuelven desde la oscuridad, no tienen, no tienen lo que tienen las almas que vienen otra vez de la luz, o sea, es decir, siguen en la oscuridad y seguirán inmersas en la oscuridad en la vida. Les va a ser muy difícil evolucionar en la vida porque vamos a decir que les falta herramientas. Así que lo lógico es ir a la luz y lo más común es ir a la luz y desde ahí volver a nacer, ¿eh? Bien, pues vámonos a Argentina, nos pregunta Andrés Luna. Nos comenta, mi exnovio falleció en un accidente, veo su cara en personas que encuentro por la calle y en el rostro de mi novio. ¿Qué puede querer decir esto? No sé si además de verlo lo sientas, pero puede ser que él siga por aquí. Vamos a ver, cuando sentimos muy de cerca a alguien que se ha ido, a un ser querido, quiere decir que todavía sigue por aquí, porque cuando ya están en la luz, no los vamos a sentir tanto, ni tampoco los vamos a ver, si acaso los veremos en sueños, pero si los estamos viendo es porque probablemente siguen muy apegados a nosotros y siguen por aquí. Entonces, Andrés, primero me da muchísima pena lo que has vivido y sé que es difícil y que ya el que hagas estas preguntas ayuda a la apertura de tu conciencia. Tú lo puedes ayudar muchísimo diciéndole, si es que lo sientes y si es que lo estás viendo de alguna manera así, decirle que tú entiendes que él tiene que irse y que él tiene que buscar la verdadera vida en el mundo espiritual y que él tiene que dejarte ir y que tú lo dejas ir con mucho respeto, con mucho amor, con mucha compasión. Haz algún tipo de ritual en donde tú aceptas que él se va y lo invitas a buscar la luz y a buscar la verdadera vida del otro lado, que pida ver la luz. En la medida que lo puedes, la medida en que lo puedes ayudar es la medida en que tú aceptes y tú también vayas a través de las oraciones o a través de buscar verdades profundas, vayas desapegándote a través de la aceptación y a través del perdón, de perdonar, del entendimiento y de la comprensión. Tú lo puedes ayudar muchísimo si tú quieres. Y su amor, el amor de ustedes, se verá una vez que él está en la luz. El amor, cuando están en la luz, todos nos dicen que el amor que sienten por nosotros se sublima a la N potencia. Nos volveremos a ver con nuestros seres queridos y entenderemos todas estas cosas que aún aquí todavía no entendemos. Nos comenta María Jan desde España, cuando se van después de vivir muchos años, 90 o 100 años, si llegan del otro lado como están aquí, ¿necesitarían liberarse de un estado mental lleno de pérdida de habilidades? No, lleno de pérdida de habilidades no, porque en cuanto llegan del otro lado, las habilidades, o sea, es decir, no hay pérdida de habilidades, están en perfecto estado. Pero, es decir, recuperan todo, pero es importante ayudarlos porque dependiendo de cómo hayan muerto y cómo hayan vivido, de cómo hayan muerto, si murieron, digo, la amiga de mi mamá que acaba de morir hace poco, no quería irse. Entonces, eso me indica a mí, cuando no se quieren ir o les cuesta mucho trabajo irse, indica de que puede haber mucho miedo a lo desconocido, indica que puede haber, sobre todo miedo y mucho miedo al castigo o culpa. Entonces, lo más importante es ayudarlos a que tengan claridad, a que se deshagan del peso mental y emocional, a que se liberen de sus cargas, a que sepan que no existe ningún castigo, a que que sepan que solo hay el amor y que pidan ver el amor y la luz de Dios y que se entreguen a esa luz, que la pidan. Repitiéndoselos, se logra, ¿eh? Nuestra querida Isabel González de España no entiende que el alma, que es energía, pueda tener esa sensación de maldad. Bueno, porque en esta conferencia no he explicado que tenemos varios cuerpos, Isabel. No nada más estamos hechos
tenemos varios cuerpos. Vamos a decir que los cuerpos que se quedan aquí son el cuerpo físico, el que vemos, y el que le sigue en densidad que se llama el cuerpo etérico. Pero los demás cuerpos continúan. Tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental inferior, un cuerpo mental superior, un cuerpo causal y un cuerpo espiritual. Entonces, cuando partimos de aquí, sí, se queda el físico y el doble etérico, pero aún seguimos teniendo un cuerpo emocional y un cuerpo mental inferior que sigue vibrando. Y porque esos cuerpos no van a desaparecer hasta que acabemos de desapegarnos, hasta que acabemos de soltar nuestros pensamientos negativos y nuestras emociones negativas. Por eso insisto en que es tan importante entender que llegamos del otro lado en el mismo estado mental y emocional en el que hemos vivido. Seguimos con esos cuerpos y en la luz todavía podemos, en la oscuridad todavía se puede hacer mucho trabajo de aceptación y de perdón, y con la ayuda nuestra y con la ayuda de los que están del otro lado en la luz, los podemos ayudar muchísimo a que se vaya sutilizando este cuerpo emocional y mental inferior, a que se sutilice, se suavice la maldad, se suavice el remordimiento o se suavice el resentimiento. Con nuestras oraciones y explicándoles, se les puede ayudar, pero claro que se sigue vibrando, claro que se puede seguir vibrando en la maldad. Esos cuerpos tardan en deshacerse. Así que todo esto se va aprendiendo vida tras vida, vamos a ir entendiendo mejor todo esto. Espero que esto te sirva de algo. Desde México nos pregunta Ángeles, ¿por qué nos produce depresión cuando nos acompañan muertos? Muy interesante, muy buena pregunta. Claro que nos produce depresión porque cuando nos acompañan las personas fallecidas que no están en la luz, todo aquel que no esté en la luz y que esté pegado a nosotros nos está chupando de alguna manera la energía. ¿Por qué? Porque los que están del otro lado en la oscuridad siguen apegados o a nosotros y siguen apegados o porque no nos quieren dejar ir, o porque nos odian, o porque nos aman, o porque siguen apegados a su casa o a lo que tenían. En fin, estos apegos chupan energía y eso nos chupa, nos baja la energía, y la baja energética es lo que causa las depresiones. Así que es por eso que sucede, por eso es tan importante ayudarlos a elevarse. Mucha gente que mueren sus seres queridos dicen, pues yo estoy muy feliz de sentir a mi mamá cerca de mí. Yo le digo, es que así no la ayudas, ni ella se ayuda. Tu madre, tu padre, tu hijo tiene que ir a la luz. Lo tienes que ayudar, tiene que continuar su evolución, porque mientras sigamos pegados, tanto ellos de nosotros como nosotros de ellos, es un chupa-chupa de energía. No nos hace bien, no nos ayuda a elevarnos. Así que es muy lógico que puedas tener una depresión si tenemos estos seres muy pegados a nosotros. Antes es verdad que habías hablado sobre el suicidio, pero de una manera muy concreta nos pregunta Milena, que en este caso no nos ha comentado desde dónde nos escribe, ¿qué pasa con las personas que se suicidan? Bueno, como ya lo he dicho, cuando te suicidas, vas a llegar del otro lado, al igual que todos, y te vas a dar cuenta de que sigues vivo. Como dije antes, esto es lo primero que te das cuenta. Seguimos vivos. Entonces, en el caso de la persona que se suicida, esto puede ser confuso para muchos, pero puede ser sumamente confuso porque la persona que se quita la vida voluntariamente lo que desea es terminar con la vida. Y desde luego espera el final de la vida, porque si no, no se la quitaría. Es parte de su objetivo, es finalizar con todo, con la dificultad que tiene. ¿Qué pasa? Llega, te das cuenta de que sigues vivo. Entonces, esta confusión, aunada a lo que ya dije anteriormente, aunada a que como ves lo que dejaste, te das cuenta del dolor que has causado a tus seres queridos, y entonces puede desatar muchos estados emocionales muy fuertes, de mucha culpa, de mucho remordimiento o incluso de coraje, muchos estados emocionales. Entonces, para ayudarlos a ir a la luz, porque ellos van tanto a la luz como nosotros, como cualquiera, hay que ayudarlos orando mucho por ellos para que se eleven. Ya pasó el tiempo, ¿verdad? Es que de repente te vi, Estefanía, entonces no sé si ya terminó. Entonces, déjame hacer, no has acabado con la respuesta, ¿verdad? no, bueno, prácticamente. Entonces, Continúa con la respuesta y ahora un breve recordatorio. ¿Qué pasa con los que se quitan la vida voluntaria? Simplemente pueden estar más confundidos y más envueltos en emociones muy fuertes de culpa, de dolor, de frustración.
incluso de resentimiento, de remordimiento. Es muy importante ayudarlos a que se perdonen, muy importante respetarlos, muy importante que se sientan perdonados y muy importante que entiendan que la luz, que el castigo no existe y que todo esto tiene un sentido, un propósito y que pidan y busquen ver la luz. Ya, Estefanía, ya puedes hacer. Déjame decir brevemente a nuestros espectadores, recordarles que podéis ayudar al mundo a través de Mindalia con pequeños grandes gestos. Dale un me gusta a este vídeo, déjanos un comentario de vibración positiva. Estáis ayudando al mundo y también a Mindalia, así que os animo a que hagáis estos pequeños gestos por nosotros. Ahora sí, rápidamente vamos a seguir con Jocelyn. Bien, nos dice Mauricio Rosas desde México. Nos da las gracias por el evento y nos pregunta, ¿qué sucede con los abortos o las muertes de infantes a la semana de nacidos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, lo que nos han explicado de los abortos. Un aborto, bueno, vamos a decir que si es un aborto accidental, digamos, lo único, este aborto puede que le cause dolor a la madre. Este tipo de pérdidas, aunque no hayan nacido el niño, pueden causar, bueno, sí, mucha frustración y mucho dolor. Y este tipo de situaciones generalmente suceden porque traen un aprendizaje para los padres de la criatura, del alma, que supuestamente iba a venir a través de este nacimiento o de este cuerpecito que ya no llegó a fin. Entonces, tiene una finalidad de crecimiento para la familia. En el caso de un aborto voluntario, nos han explicado que no se mata nada, es decir, que no estamos cometiendo ningún asesinato. Lo único que pasa con un aborto voluntario es que se le niega la entrada a un alma que deseaba venir y que había planeado venir a través de ese nacimiento. Entonces, este tipo de evento genera karma, porque cualquier circunstancia donde de alguna manera tú le generas un daño a otra alma, en este caso el daño sería simplemente que le impidas la llegada a través de ese cuerpo a esta vida, probablemente tú tendrás que, no probablemente, vivirás algún tipo de desarmonía que generada por esta acción tuya. En el caso de una muerte prematura, igual, ya cuando el bebé ha nacido y se va pronto, nos explican que son almas que aceptan venir por un cortito tiempo nada más, como un acto de amor hacia los padres, porque probablemente esta alma tiene una liga muy fuerte con los padres y se presta a venir porque a través de su partida será una enseñanza muy fuerte, muy dolorosa para esos padres y, como ya he explicado antes, a través de esta pérdida, buscarán otras verdades que esperemos los acerque a la espiritualidad y los enseñe a buscar el amor más profundamente, a buscar respuestas hacia más amor, hacia lo que es la aceptación, fluir, el soltar el control, el dejar el fluir con lo que la vida nos va presentando, porque todo esto son actos de amor. Entonces, cualquiera de estas muertes, tanto antes de que nazca el niño o con el niño habiendo nacido, tienen una enseñanza de mucho amor para los padres, y la otra simplemente entonces tendrá su consecuencia y tú vivirás alguna consecuencia debido a esta situación. Eso es lo que te puedo decir con respecto a esta pregunta. Tenemos muchas preguntas, Jocelyn. Caray, me lo imagino. Nos comenta Aurora desde México. Cuando una persona va a morir, de alguna manera ya lo sabe, su comportamiento cambia. Y nos pregunta, ¿qué es lo que se siente? Muy bueno, Aurora. Claro que sí, esto es otra cosa que nos explican. Cuando una persona está cercana a la muerte, ya sus cuerpos están empezando a desprenderse. Y esta persona, vamos a decir que oscila entre el mundo de allá y el mundo de acá. Es posible que empiece a ver a sus seres queridos del otro lado. Es posible que empiece a ver ciertas luces o seres de luz. Empieza el desprendimiento varios días desde antes y
En estos momentos, por ejemplo, si nos está tocando acompañar a alguien, es importante ayudarlo a que se relaje. Es tan importante lo que les puedas decir, porque aunque la persona haya perdido el conocimiento, lo último que se pierde es el oído. Entonces, hay mucho que les puedes decir, como cuando llegues del otro lado, déjate llevar. Cuando llegues del otro lado, pide ver la luz. Perdónate, perdona. Estás a punto de llegar al cielo, te espera una luz maravillosa, te espera una vida maravillosa. Solo busca la luz, pídela. Acepta que ya toca dejar esto, lo conocido, entrégate, pide ayuda. En fin, hay tantas cosas que les puedes decir para que tengan una muerte pacífica, de aceptación, y que sepan que lo primero que tienen que hacer es pedir ver la luz o entregarse a Dios si es que creen en Dios o en lo que crean. Es mucho lo que se les puede ayudar en esos momentos. Belkis Chacón nos pregunta desde Venezuela, ¿cómo llegar a la fuente sin pasar por estos planos? Bueno, vamos a ver. Para llegar a la fuente se tiene que pasar por muchos planos, porque al igual que nos explican que hay muchos planos, o sea, yo ahora he hablado nada más de el tránsito, todos estos planos de los cuales yo he hablado es lo que se denomina el astral, que es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión. Entonces, en el astral está el paso por la oscuridad en mayor o menor grado, luego el primer plano, segundo y tercero. Como verás, todos estos planos es donde se sigue comprendiendo lo que estamos haciendo en el proceso evolutivo de la Tierra. Según tu nivel de conciencia en la Tierra, de acuerdo a cuánto amor has practicado y entendido en tu vida, cuando pasas del otro lado, puede ser que llegues directamente al segundo plano o incluso al tercer plano. O sea, tu capacidad de llegar al plano que te corresponda depende de tu nivel de conciencia. Ahora, pasar a lo que ya sería la cuarta dimensión, que ya no tiene nada que ver, que ya no necesitas ni eliges reencarnar, ya vamos a decir que se ha terminado la experiencia de la tercera dimensión. Cuando esa experiencia se termina, cuando se termina todas las experiencias por las que estamos pasando en esta tierra, más todas las experiencias que pasamos cuando estamos del otro lado, supuestamente ya la cuarta dimensión es porque ya tienes un altísimo conocimiento de tu ser, un altísimo conocimiento del amor, de lo que somos, de la unión con el todo. Son niveles más y más altos de lo que somos, del amor. Llegar a ellos, lo que yo tengo entendido es que pasas por este proceso evolutivo. Ahora, han venido avatares que me imagino que no pasaron por esta rueda de reencarnaciones. Yo me imagino que Jesucristo, por decir Jesucristo, o a otros avatares que han venido, probablemente venían de dimensiones más altas. No venían de este proceso evolutivo en el que estamos inmersos nosotros. Y vinieron desde una comprensión inmensa de lo que somos y vinieron desde de un grandísimo amor y vinieron a encarnar para que con su vibración venían a ayudarnos a elevarnos a todos a dar un paso cuántico. Pero cómo nosotros podemos llegar directamente a esos planos, la verdad es que no lo sé, porque no es algo que yo sea capaz de explicar yo en estos momentos. Solo sé que si lo que queremos es seguir evolucionando y pasar a planos más evolucionados, lo único que tenemos que hacer, si estamos aquí, es entender que somos amor y aprovechar cada circunstancia que la vida nos ofrece y cada dificultad para crecer en amor. Entonces, el amor es el que nos va ayudando a evolucionar, así que todo depende de cómo vamos caminando en este camino, que es el amor. Juan Carlos Chávez de la Cruz nos pregunta desde México, nos comenta, hablaste hace unos momentos de infierno y purgatorio, ¿existen o no? No son lugares, Juan Carlos, son estados mentales. El infierno y el purgatorio también existen en la tierra. Tú, imagínate, la manera en que lo puedo comparar es que tú en la tierra, yo en la tierra, cualquiera en la tierra, si tú estás metido en un rollo mental negativo, eso es vivir un purgatorio. Si tú estás metido en un odio absoluto a alguien, eso es vivir un infierno. O sea, el purgatorio y el infierno del otro lado, al igual que aquí, son estados mentales. Depende
del grado de negatividad en el que estés vibrando. A mayor grado de negatividad, mayor será la oscuridad que tú experimentes. A estos estados mentales y emocionales se les ha dado el nombre de purgatorio e infierno, pero son diferentes niveles de estados de conciencia. Espero que esto sea claro. Lo mismo lo podemos experimentar en vida. Por eso es tan importante en vida seguir trabajando nuestra negatividad para que cuando lleguemos allá no sea muy fácil acceder a la luz. Espero que esto te ayude en algo, Juan Carlos. Nos pregunta Mari Carmen desde México, si reencarnamos para evolucionar, ¿por qué no recordamos nuestros errores de la vida anterior? Así sería un cuento de nunca acabar, nacer, morir, ¿no? No. Sí, es muy buena pregunta. Sí recordamos ciertas cosas, a lo mejor no lo tenemos a flor de piel, pero sí hay muchas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, es decir, a ti no se te ocurriría matar a otro ser humano. Eso es porque tú ya tienes un cierto nivel de conciencia, tú ya tienes cierto nivel de entendimiento que matar no es una solución o que hacerle daño a otro no sea la solución. En cambio, en el mismo planeta en el que tú vives, hay mucha gente que cree que matar todavía es una solución. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia les hace creer que verdaderamente es necesario matar. Entonces, quiere decir que esa lección no la han aprendido. Estoy hablando de cosas muy básicas. Pero, por ejemplo, un nivel más sutil de nivel de conciencia es, por ejemplo, el respeto a otro ser humano. Hay quien no se le ocurriría o no desearía o no desea juzgar a otro ser humano. Respeta enormemente el camino de otro. Eso es un nivel de conciencia alto. Una persona que actúa de esa manera es porque ya ha entendido que somos uno, que cada quien está en un nivel de conciencia determinado de acuerdo a su proceso evolutivo y que ya entendió eso y entiende que es inútil o no sirve de nada y que más bien te baja la frecuencia juzgar o no respetar al otro. ¿Me entiendes? O sea que sí tienes cosas aprendidas, muchas vienen grabadas. Todos los actos de amor que tú ya consideres que son lo lógico y lo normal en tu vida, como ayudar a cualquiera que lo necesite, estar pendiente de amarte a ti mismo, por ejemplo, saberte amar a ti mismo también ya es un nivel de evolución. Saber poner límites, la aceptación de ti misma tal cual eres o de otro, eso es un nivel de evolución alto. Si ya puedes entender que es importante que tú te aceptes, es que ya tienes un nivel más evolucionado. Son enseñanzas que se van aprendiendo. Entender que el camino no es, por ejemplo, querer sobresalir sobre los demás, sino el camino es entender que todos estamos haciendo lo mejor que podamos y que no hay nadie mejor ni peor. Ya entender eso quiere decir que ya hay cosas que ya has aprendido, que no se trata de ir por encima de los demás, que no se trata de nada más pensar en ti, en fin, todas son enseñanzas que ya traemos, así que claro que lo vamos acumulando. Mientras más amor practicas, es que más sabiduría tienes. Jocelyn, vamos ya con la última pregunta, se nos quedan muchísimas por el camino, pero no tenemos más tiempo. Sí que te pediría brevedad, en la medida de lo posible. Sí. Nos dice Antequerano desde España, si Dios es amor y todo está contenido en la inmensidad del amor de Dios, ¿es un acto de amor, un asesinato o una guerra? Un asesinato o una guerra, solo tengo 2 minutos para contestarte, Antequera, es consecuencia de un nivel de conciencia muy bajo, lo que acabo de explicar hace un momento. Todos estamos en un proceso evolutivo donde vamos a olvidar lo que somos amor, para que en base, es que no puedo explicar la ley de causa-efecto en 2 minutos ni el proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Lo poco que te puedo decir es que estamos en un proceso evolutivo donde olvidamos que somos amor. A base de las experiencias que vamos viviendo, vamos recordando que el único camino es el amor. Cuando yo tengo que las guerras y las muertes por asesinato y todas esas barbaridades vienen de mentes aún muy poco evolucionadas, de niveles de muchísima ignorancia. Tarde o temprano, las personas involucradas en estos actos, a través de vivir las consecuencias de sus actos, que las vivirán en otras experiencias, entenderán que el camino es el amor y poco a poco todo el mundo va entendiendo que el camino es el amor. Es solo un proceso. Así que
el que estemos inmersos en la oscuridad es un acto de amor. Bueno, muy contundente, has terminado la conferencia. Muchísimas gracias, Jocelyn, por toda esta información que has compartido con numerosos países como Bogotá, Perú, México, España, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros. Y a vosotros, gracias por vuestra importantísima participación. Recuerda que el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales. Jocelyn, un minutito o un segundito para ti para que puedas despedirte de todos nosotros. Me despido de todos ustedes una vez más. Muchas gracias por escucharme. Le eché todo mi corazón aquí para para ayudarlos y ayudarme, porque nos estamos ayudando todos los unos a los otros. Muchas gracias. Pues gracias por dejarnos tu corazón. De nuevo, gracias a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima difusión de Mindalia en directo. Adiós.